Hablemos claro. Un nuevo programa que estamos esperando que la ciudadanía que está viéndola se sienta satisfecha, porque estamos hasta hoy trayendo a los mejores exponentes intelectuales y morales con que cuenta este país. Hoy me resulta satisfactorio decir que contamos con una figura que es una institución dentro del Parlamento Nacional. Estuvo como 25 años de secretario general del Senado, y sin cuya presencia no podía moverse el Senado ni siquiera para la presentación de proyectos de leyes. Se jubiló allí siendo un señor competente, un funcionario honesto y capaz. Y fue el segundo presidente, después del presidente, de todos aquellos que vinieron en estos últimos 25 años. Y me estoy refiriendo a Darío Garcete, que está hoy con nosotros, para quien pido los votos ciudadanos, porque sin él el Parlamento no va a andar. Esa es la verdad, por la experiencia que tiene y por que hay muchas cosas que tenemos que decir también acá en este programa. Para mí, hice un estudio de las leyes existentes. Alrededor del 80% de las leyes no sirven. O están superpuestas o están contrapuestas y no sirven. Y te voy a enumerar 4 o 5 para no ir en demasía. Primero, hay una ley que prohíbe que las instituciones públicas hagan propaganda. Es ley. 2 años después, otro parlamentario, no recuerdo si fue en el Senado o diputado, presentó el mismo proyecto de ley, con la diferencia que la primera ley, que es de mi autoría, tenía alrededor de 10, 12 artículos. Y después otro proyecto de ley con 55 artículos. Y siempre suele decirse que la capacidad de síntesis significa quién es inteligente y quién no es inteligente. La ojripucuetería generalmente repite lo que dice. Y hay muchos otros proyectos, como la ley que estableció que los policías y militares quedan suspendidas sus afiliaciones mientras estén en funciones. Creo que 6, 7 coroneles habían promovido una acción de inconstitucionalidad contra la ley, alegando derechos adquiridos. Y la Corte genuflexa de entonces hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad. Pero esa acción de inconstitucionalidad le favorecía a los 6 o 7 tipos que presentaron. Pero la ley es la ley. El siguiente año, alguien que estuvo siempre con las organizaciones no gubernamentales, el doctor González, Carlos Alberto González, presentó otro proyecto y fue también ley. O sea, hay 2 leyes superpuestas. Y así hay muchas. Y hay muchos otros que son muy delicados. En general, las organizaciones no gubernamentales aprovechan la falta de conocimiento de los senadores y los diputados. Presentan los proyectos, le hacen firmar o a un diputado o a un senador o a varios. Y eso generalmente va y se sanciona la ley. Y va al Ejecutivo y se promulga la ley. Y por eso mucha gente no sabe. Nosotros, nuestros derechos, hemos vendido hace rato al extranjero. Desde las Naciones Unidas pueden hacer lo que ellos quieren porque así se ha establecido en tratados internacionales. Hay muchos tratados, hay muchas leyes que lo primero que tienes que hacer, mi querido Darío, cuando estés en el Parlamento, porque vos sos una persona experimentada, eso hay que anular. Es que es casi en efecto. Este tema de la ideología de género que nos meten por el costado. Y no solamente eso, sino
el tema que nos quieren meter de las Naciones Unidas, en donde cada chico puede ver a qué generación pueda corresponder, a qué género pueda corresponder. Eso es una locura. Que queden los extranjeros con eso, pero no nos metan en los paraguayos. Esas leyes, esos tratados tenemos que anular, porque no cabe otra. Entonces, yo te dejo en el uso de la palabra para que nos presentes tus proyectos como senador, como candidato a senador, y de llegar a ser senador, te deseamos por de pronto, porque no se dice desde ya. Yo soy maestro normal y todo el mundo dice desde ya, está mal, desde el momento. Te deseo los mejores éxitos. Muchas gracias, mi estimado profesor y ex jefe senador, y mi salud respetuosa a usted y a la audiencia, mi respeto y mi cordial saludo. Estoy aquí como candidato por el movimiento Nueva República, lista 10, acompañando al doctor Euclides Acevedo. Estoy en la lista de los senadores como opción número 20, tratando por todos los medios buscar convencer a la gente para poder ingresar y utilizar los recursos que me dieron también a mí en el Congreso. Yo ingresé ahí como abogado, me formé, nos fuimos formando con la nueva era democrática, como se decía, y fuimos creciendo. Me tocó la oportunidad de viajar casi por toda América Latina a los congresos y parlamentos. Estuve por Europa, en España varias veces. Adquirí un montón de conocimientos que creo hoy puedo emplear. No quiero venir a hacer uso de esa forma de expresión de los candidatos que dicen voy a presentar este proyecto, y es fácil mentir. Yo donde voy le digo, no he venido a mentir, he venido a ofrecer mi servicio, y ahí adentro verán lo que mi persona representa y el compromiso que yo tengo como paraguayo con mi república, como hijo de combatiente y como abuelo. Pienso dejarle a mis nietos una herencia. Esa herencia que va a ser para todos nuestros nietos, porque eso es lo que mañana le dejaremos a ellos. Nosotros ya estamos en una etapa diferente, y he visto muchas cosas cuando estuve como funcionario administrativo que me molestaba. La pauperización de las leyes, por ejemplo, el temor de los congresistas de presentar proyectos de cualquier forma, de cualquier laya, sin importarle la calidad del contenido, con tal de dar gusto a la opinión pública o a las ONGs que siempre están tiroteando, o a ellos mismos que traen sus productos enlatados que se nos impone en el Congreso, y como mansos corderos se ponen a votar y a poner en vigencia esas leyes. Nunca, yo digo siempre, nosotros tenemos que comenzar con la constitucionalidad de las leyes. ¿Qué implica eso? La Constitución debe ser nuestra Biblia, en el cual todo el día tenemos que revisar artículo por artículo, proyecto por proyecto, si es constitucional o no es constitucional, si está con lo que establece para los tratados y convenios internacionales, conteste con lo que el marco constitucional manda, tanto en las cuestiones internas nuestras, también en todo lo que hace a la ley interna nuestra. Porque no tenemos que salir de ese marco, porque ella se elaboró para eso. Siempre yo le digo que la Constitución es un edificio gigante que se construye con una idea y con una finalidad, y quienes entran y lo habitan deben sujetarse a los preceptos que ella establece y manda, y mantener esa forma la soberanía también, porque en ella se haya reflejada nuestra condición de paraguayo y de nación en el contexto universal. En fin, también me preocupa mucho la parte interna de la casa.
No podemos trabajar con funcionarios que no tienen seguridad jurídica. Están sujetos a los vaivenes de los que están de turno, del partido al cual pertenece. Eso es algo aberrante, es grosero. Solamente se ve en el Paraguay y en algunos países vecinos nuestros que adoptan esa medida, que es pernicioso, es malo. Tenemos que institucionalizar y profesionalizar. Antes de salir con un director y el secretario Eduardo Mereles, que falleció, lo llevó el COVID, el doctor Juan Vera Godoy y yo hicimos y dejamos el estatuto, o sea, la academia legislativa, formada tal cual con todos los elementos necesarios, que hoy no está funcionando, y esa debe ser, tuvo con una finalidad, una proyección primaria, secundaria y llegar a la terciaria, llegar a inclusive a tener rango de facultad, porque no hay otro instituto o facultad que enseñe como ahí se aprende, porque esa es una escuela donde uno tiene que aprender. Los funcionarios tienen que hacer carrera, porque en casi país del mundo hay un solo congreso, no hay dos congresos. Entonces, con la cooperación internacional, con el intercambio de conocimientos con países más avanzados, nos fuimos desarrollando eso, y y eso debe funcionar. Además, el estatuto del funcionario es necesario para la seguridad jurídica del funcionario, como también la seguridad jurídica externa para tanto el sector comercial, para el sector privado, para los militares, para los policías. Todos necesitamos una seguridad jurídica. ¿Y por qué no comenzar por dentro de la casa? Porque hace falta, el funcionario necesita estímulo. Se están retirando, todo el mundo quiere hacer su retiro voluntario. No, están desanimados, y a mí me preocupa eso, porque si los funcionarios que estaban trabajando, que se estaban preparando para cumplir con su función a cabalidad, no tiene estímulo, que hace, quiere irse, retirarse, porque estamos viendo la injusticia de los apadrinados. Yo no digo que cuando los congresistas ingresen traigan a su gente de confianza, pero que cuando se van, que si quieren quedarse tienen que concursar. Tiene que haber una selección del personal permanente, que son de carrera, y el staff, y lo que quieren quedar luego, tienen que hacer esa carrera, ingresar por debajo, hacer los exámenes correspondientes, igual que los funcionarios, para ir escalando en los distintos escalafones. Mira, Garcetia, yo fui senador. Sí. Del 93 al 98. Jamás llevé un solo funcionario. Tengo 5 hijos, 3 abogados. A ninguno le llevé ni siquiera para portero de una de las puertas del Senado. Traté de dar ejemplo para los demás. Entonces, lastimosamente, cada senador o cada diputado que ingresaba llevaba una cola inmensa de nuevos funcionarios. Y hay que reconocer una cosa. Cuando el primer Senado, después de la democracia, funcionaba con no más de 20 funcionarios, y funcionaba bien, y funcionaba con gente educada, después ya los demás se encargaron de llevar cualquier clase de gente, hasta a sus modelos, y eso no es correcto. Y hablando del tema institucional, preocupa, Darío, preocupa en demasía la intervención extranjera en las cuestiones internas de nuestro país. Nosotros no tenemos que perder nuestra identidad. No tenemos que permitir que gente de afuera venga a decirnos en nuestra casa: ustedes son corruptos, ustedes son contrabandistas, ustedes son tal cosa. Para eso tenemos nuestras leyes, tenemos nuestras autoridades. Pero si el embajador norteamericano, que
se pasa haciendo ostentaciones públicas de su calidad de homosexual con marido, que es una afrenta a la familia paraguaya, es una afrenta a la institucionalidad paraguaya. Tenía que haberse quedado en su embajada y no salir. Y si hay respeto a la institucionalidad, a este señor tenía que habérsele devuelto las cartas credenciales y que se vaya. Allá será normal que un tipo tenga un marido, pero acá no. Acá deja un mal ejemplo. Yo tengo un amigo que es abuelo y me contó ayer, su nieto le dijo: abuelo, yo cuando sea grande quiero tener también un marido. Y pero mi hijo, le dijo, y que como el embajador norteamericano tiene un marido. Para que veas cómo eso ya está generando una situación absolutamente irregular. Y yo creo que con las declaraciones que hizo en Ciudad del Este ayer, tenía que haberle llamado el ministro de Relaciones Internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores, un funcionario absolutamente inútil. Tenía que haberle llamado al orden, tenía que haberle llamado en la embajada y no hacer más declaraciones de prensa. Ya el mismo periodismo parece que vive de esas nimiedades. Y donde al embajador le encuentra y que no va a haber más otra conferencia de prensa. No puede hacer eso. Diplomáticamente eso es inadmisible. Dentro del derecho internacional es inadmisible. Si ellos tienen algo que cuestionar y que objetar, lo tienen que hacer vía Cancillería. Es no hacer una declaración de prensa. Pero ¿cuándo se ha visto? Ni en Tanganica se ha visto esto. Y acá quieren venir a darnos reglas de conducta. Dice, tienen que seguir ustedes con Taiwán. Hasta Honduras, antes de ayer, dejó de tener relaciones diplomáticas con Honduras para tener relaciones con la única China existente, con la que tiene 1.500 millones de habitantes, que está en las Naciones Unidas. Tenemos que tratar de que se cumplan las disposiciones internacionales también. Lo tuvimos acá el embajador cubano días pasados. 2 de todos los miembros de las Naciones Unidas votaron a favor del bloqueo que hace más de 60 años le tiene acogotado a Cuba. Sí. Y los Estados Unidos ni se inmutan. Estados Unidos e Israel son los únicos países que votaron por la permanencia del bloqueo. ¿Qué ejemplo nos pueden dar estos? ¿Qué ejemplo nos pueden dar estos que están en estos momentos llevándonos al borde de la Tercera Guerra Mundial? Que ya estamos. La OTAN ya está en pie, no solamente en pie, ya está en guerra con Rusia. Rusia no ha vuelto a resucitar el Pacto de Varsovia, pero la OTAN sí. Y acá, caramba, Dios, falta un hilito. Una pérdida, un día que amanezca mal a alguien. Además, ayer un general soviético ya le planteó al presidente Putin: vamos a hacer uso de un torpedo muy especial que ellos tienen y van a hacer desaparecer Gran Bretaña en 1 hora. Como es una isla. Y estamos al borde. Hoy el presidente chino se fue preocupado por todas estas situaciones que se dan. Se fue a Rusia para tratar de este tema muy, muy delicado. Biden parece que fue lo peor que parió los Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que seguir la misma línea de conducta de Lula, que dijo: nosotros estamos por la paz, no vamos a llevar nuestro ejército a ningún lado. Bueno, mi querido Darío, acá nos piden el que vino a suplantarle a Stroessner, nos está pidiendo tijera. ¿Sí? Y vamos a aceptar ese tijerazo. Democráticamente. Democráticamente. Continuando con nuestro programa y contando con nuestro invitado hoy, el doctor Darío Garcete, vamos a saber algo de lo que está haciendo el doctor Garcete en su carácter de candidato por Nueva República para senador del país.
Estamos recorriendo la República, especialmente estamos comenzando de la parte del Paraguay profundo, como se dice, allá de las campiñas, allá del fondo, donde están los más necesitados, el humilde labriego que se encuentra solo, abandonado, a merced de los poderosos, de grandes empresarios que le despojan de su tierra. Entonces hemos tomado como causa eso de reivindicar y protegerle a ellos. Si hace falta hacer llegar denuncia a la Fiscalía, ya que la Fiscalía no cumple con su función, lo haremos llegar al fiscal general. Estamos haciendo un plan de que cada ciudadano paraguayo tenga su título de propiedad. Su gran mayoría son tierras ocupadas con pequeños documentos, pero nunca fueron titulados. No pueden tener crédito, no tienen agua, no tienen luz, no tienen camino. Y eso es por desidia del órgano ejecutivo, pero el rol del Parlamento también es de supervisar y ser contralor para que se haga la denuncia correspondiente y vía pedido de informe se le exija al Ejecutivo rendición de cuentas y por ende exigirle la ejecución del programa de gobierno que tienen y que por un quinquenio que tienen que ejecutar. Hacer que esa gente humilde tenga luz. No es posible que acá, antes de llegar a Canindeyú, en la zona de Yacecañí, la gente no tenga luz eléctrica. No pueden tener artefactos de confort, no pueden tener una heladera, no pueden tomar agua fría. Y eso es preocupante para mí. Por eso es importante el rol del Parlamento, del congresista, de velar por las necesidades y convocarle a ellos y preguntarle qué necesidades tienen. Y en base a eso buscar una solución o administrativa o legislativa exigiendo al órgano ejecutivo para el cumplimiento de su deber. Es necesario que la clase más desposeída esté apoyado por los organismos del Estado, el Estado ausente. Los ministerios, en este caso de Agricultura y Ganadería, no se le ve en el campo. Inexistente. Uno pregunta si los organismos técnicos le asisten o no. Y dicen, no, están solos, no saben, están abandonados. Y eso me preocupa mucho a mí porque hace al desarrollo de ese semejante como persona humana, a su familia, que es el fundamento de una sociedad. Y el resultado de eso mañana van a ser nuestros conciudadanos que tendrán que forjar el porvenir. Pero si no están capacitados, si no tienen asistencia, si no tienen buena educación, esta gente están yendo cada día al fondo. No tiene posibilidad de competir con las grandes empresas, con las multinacionales. Entonces eso es mi preocupación principal de la situación del campesinado paraguayo. Necesitamos hacer algo para salir de eso porque queremos la paz, queremos la tranquilidad, pero esto dentro de poco va a tener un estallido social. Esa gente ya no dan más. A veces comen, a veces no comen. Hay veces que no tienen para sus medicamentos. Se va a los centros de salud, no tienen medicamentos. Entonces uno tiene que hacer el esfuerzo, en este caso, del Congreso, asistirle a esta gente, buscar canalizar y hacer el trabajo que tiene que hacer un congresista. Preocuparse por quienes ayer les eligieron, ¿verdad? Yo tengo entendido de esa forma. Además, en tema legislativo, uno tiene que entrar a hacer una revisión total de la legislación vigente hasta la fecha y ver cuáles están vigentes, cuáles nacieron muertas. Algunas, como dice, ya nacieron derogadas. ¿Por qué? Porque no tienen funcionalidad, no cumplieron con la finalidad para la cual fue sancionada. Entonces, ¿qué pasa? Queda en el olvido y desuso. Otros son parches, remiendos, hay contraposiciones entre leyes
Y estuvimos analizando la vez pasada con exfuncionarios que están llegando a un caos jurídico, a lo que lo llaman la pulverización legislativa de leyes. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque se habla de seguridad jurídica, como si no tenemos bien definidos, si no tenemos reglas claras, leyes claras, concisas y determinadas, vamos a tener seguridad jurídica. Porque aquí uno realiza una gestión y de golpe aparece por allá que hay una legislación del año de 1900 tanto que está vigente y esa exige otra condición más o se contrapone y se presta inclusive para muchas cosas feas. Y eso no debe ser así. Si no hay seguridad jurídica, tanto interna no habrá externa. Necesitamos para que los que tengan intención de venir a nuestro país tengan esa seguridad jurídica plena para que puedan trabajar y venir a formar parte del desarrollo nacional. Darío, lastimosamente, cada periodo parlamentario, la calidad humana va decreciendo. Y es lastimoso. Esta última playa de parlamentarios que tenemos, en donde van los abucheos, las faltas de respeto, las diatribas inconducentes, las groserías, nos demuestra de que necesitamos reformular muchas cosas en el país. Necesitamos que nuestros parlamentarios estén a la altura de las circunstancias. Y esto no es nuevo. Ya viene desde la preocupación que Eligio Ayala escribió en 1915 en Suiza, en donde nos dice a las claras que el paraguayo quiere hacer cualquier cosa, quiere ser parlamentario antes de cualquier trabajador, por el sueldo que tiene. Y eso no debe ser así. Acá la gente se preocupa cada vez que va a haber elecciones, pero paupérrima es la situación en que se encuentran nuestros campesinos. Establecimos en la Constitución que todos tienen derecho a una casa propia. Y eso no es realidad. Llevamos ministerios de urbanismo y no sé qué cosa. Ahora vemos de nuevo el crecimiento del agua en el río Paraguay. Y ya los ribereños están saliendo a ocupar calles, a ocupar plazas, a ocupar cualquier cosa. Y el ministerio que estaba encargado de eso. De la vivienda y el hábitat. Hoy ya es un ministerio. Hoy ya es un ministerio. ¿Qué hizo? Y esta chica que está ahora como candidata a vicepresidenta por un partido político, ella estuvo como ministra antes. ¿Qué hizo por esta gente? ¿Resolvió el problema? No resolvió nada. ¿Se le va a votar a esa? No puede ser. Sería una contrariedad y una barbaridad que eso pudiera ocurrir. Porque la vida tiene sus exigencias. La vida política tiene sus exigencias. Y tenemos la obligación de protegerlos a nuestros compatriotas, a nuestros campesinos, a nuestros obreros. Tenemos que tratar de que lleven una vida digna. Y por sobre todo la gente del interior tiene que tener su título de propiedad. ¿Para qué está el INDER? El INDER se constituyó en una especie de inmobiliaria que da los títulos a la gente que tiene plata. Y a los nuestros está muy bien que te preocupes por ellos, Darío. Yo creo que estás haciendo un gran trabajo en ese aspecto porque ellos necesitan la preocupación real de los parlamentarios. No hay escuela, no hay centro de salud, no hay centro de agronomía, no hay nada. Imagínate que hoy tenemos en Paraguarí un cuartel de la época de Ñaupa del año 1920. ¿Para qué un cuartel en Paraguarí? Tenemos otro cuartel en Misiones
Y hace 15, 20 días, ahí cerca del cuartel, se bajó un avión cargado de cocaína. Bueno, entonces, yo creo que todos esos institutos tenemos que hacer que sean institutos de enseñanza, que sean facultades, para que nuestros niños puedan ir a cursar sus estudios allá, en esas instituciones. Y tenemos que reforzar la frontera, donde esto se constituyó tierra de nadie. Eso que está ocurriendo en Ciudad del Este y en Pedro Juan Caballero es una verdadera vergüenza. No puede ser. Pero si acá, en los institutos penales, los que tienen dinero y los narcotraficantes se pasan su cumpleaños bailando, llevando orquestas. Y ya ocurrió lo que nunca ha ocurrido en este país. En San Pedro hubo degüello. Correcto. Todo eso cae dentro de la esfera parlamentaria para tratar de encontrar legislación que nos permita garantizar a todos un proceso justo y que, caramba, los que infringen las leyes que vayan, se les busque un lugar diferente, que se les... No está dando, este salvadoreño no está dando una lección de vida. Okay. Vamos a llevarlo al Chaco, que estén ahí y si quieren escaparse y que le coman los leones. Entonces, Darío, me parece muy bien el trabajo que estás realizando. Yo te deseo desde luego éxito para que puedas incorporarte al Senado en tu calidad de senador de la República y que gente como vos, de todos los partidos y movimientos políticos, puedan ingresar. No sé si en una república hay muchos que puedan ingresar, pero por lo menos Darío es un candidato que merece ser senador de la República. Estamos procurando, doctor, ¿verdad? Usted sabe, mi experiencia a mí me ayuda y muchas veces yo trato de ser un poco mesurado también, a veces un poco también soy emocional, pero ahí veo no puedo entender cómo nuestro país está yendo a 100 por hora de retroceso. No es el Paraguay que yo deseo ni lo que desea usted y muchos. Estamos mal. Se están haciendo leyes que tampoco dan soluciones. Yo pienso que tenemos que sentarnos a hacer un diálogo nacional, ver la problemática nuestra realidad, por qué nuestra sociedad, nuestros organismos del Estado no están funcionando. Se crean leyes a veces para que tengan mayor autoridad la policía o los órganos de seguridad, que luego lo usan al revés, lo usan de herramienta para perseguir a su compatriota. Se le dota a los institutos para que asistan al necesitado, al campesino, que como el INDER le dé su propiedad, no hacen las mensuras de los grandes latifundios que uno no sabe quién es el dueño. Pero a la postre, ese inmueble es del Estado paraguayo. Se tiene que saber de quién es, por qué temen para eso. No quieren hacer. Existen montones de inmuebles que se apropiaron gente de él y agrandaron y se adueñaron de él, pero no se puede hacer una mensura judicial. Enseguida interviene el fiscal con el juez y así la rosca. E inclusive congresistas apañan eso. Y eso a mí me preocupa. Me preocupa porque estamos mal. Cubo Guadi, señor. Congresistas que estuvieron metidos en barbaridades. Por ejemplo, la de traer una propiedad que queda allá en Itanará, traer ahí en Hernandarias. Y eso no está bien. Y eso estuvo gestionando un alto exponente de un partido político tradicional que no es el Colorado. Estuvo a punto de cobrar una indemnización de $5 millones que por suerte se le trabó por el camino. Pero cosas así,
en realidad las leyes no resuelven todo el problema del país, porque hay una cuestión humana y en eso es donde estamos fracasando. Llegó un momento en que a nadie le importa más nada, a nadie le importa su honradez, a nadie le importa su historia. Y bueno, caímos en manos de los extranjeros que hicieron de nosotros lo que quisieron. Entonces, paraguayos, república o muerte, levantémonos y hagamos una república independiente, que seamos respetados por nuestra conducta, que seamos respetados por nuestra historia, y basta de entregarnos como está entregando este presidente de la República actual. Absolutamente inútil. Absolutamente inútil. Y su ministro de Relaciones, otro. Entonces, me dicen que este señor lo único que quiere es que llegue el 15 de agosto y el 14 de agosto ya se manda a mudar de acá. Y bueno, vamos a quedarnos los que vamos a luchar todavía por este país. Por eso... Yo creo, doctor, que habemos todavía patriotas, hombres comprometidos con la República del Paraguay, con nuestras familias, con la sociedad. Y vamos a luchar hasta el último momento. Yo pienso que en algún momento vamos a despertarnos y decir, basta ya, como dice nuestro himno nacional. Y vamos a romper el cetro. Tenemos que salir de este atolladero en el cual nos hallamos. Necesitamos urgente el catastro nacional para la primera seguridad. Voy cantando de a poco, pero muchas veces esa es mi preocupación. ¿Por qué el catastro no se puede llevar a cabo en forma y tener una herramienta en forma? Tenemos técnicos capacitados, no falta nada. Hubo un montón de dinero que no sé dónde fue a parar. ¿Por qué no se puede concluir con el catastro y transparentar el territorio paraguayo y saber cada centímetro cuadrado a quién pertenece? Va de retro eso, es mi pregunta. Y vamos a dialogar porque me gusta, porque el Parlamento eso es dialogar y así se puede llegar a grandes conclusiones. Dirimir sobre esto, discutir, hacer un encuentro grande sobre el tema y tocar una primera reunión en el Congreso puede ser la solución del catastro ya. Porque, y registro público. Y detrás de ello va el registro público. Hoy, y te digo por experiencia, sí. Yo hace 56 años que soy abogado. En catastro, antes de 7, 8 meses, ningún expediente sale. Y en el registro público, la misma cosa. Entonces son dos instituciones que nos sirven. Son dos instituciones que tienen que pulverizarse. Hubo alguna vez un proyecto que pretendió unificar catastro con el registro público. Sí. No sé qué pasó. Pero algo tiene que hacerse para resolverse este país. ¿Qué vamos a soñar con inversiones si el inversionista que viene va a querer tener por lo menos por de pronto un coche? Pero para que se le transfiera ese coche le va a llevar 6, 7 meses. Sí. De vuelta a casa. Nadie va a quedar. Y ahí está el entuerto. Sí. Catastro con el registro público. Esa es la madriguera de la delincuencia. Y parece que se hace todo a propósito, ex profeso, para que por el costado, por la coima, se pueda resolver el problema. Y lastimosamente entramos tarde en el tema, porque esto es de carácter prioritario para la suerte institucional de la República. Hacemos un corte de vuelta y continuamos con este importante tema en la siguiente parte. Correcto. Dentro de lo muy mal que estamos, sin embargo, allá lejos en el horizonte se ve una luz en el túnel. Por ejemplo, una institución que estuvo de lo peor, que es la Fiscalía General del Estado.
Ahora lo tenemos a un hombre que está tratando de enmendar, de corregir, de resolver los problemas, primero administrativos y después los problemas internos en las asignaciones fiscales. Yo tengo mucha esperanza en Rolón, porque está rodeado de gente muy buena. Las asignaciones que hizo Martínez Prieto y Fioroto, los dos son muy buenos. Entonces, y son personas honestas. Podemos esperar mucho de él si va a continuar con este río. Pero ya he visto que una senadora ya dijo, esto quiere resolver la cuestión administrativa, hay cuestiones, hay procesos que están ahí, que están parados. Todo a su tiempo, no se puede hacer todo al mismo tiempo. Primero vos tenés que interiorizarse de los problemas y ver cómo actuar. Le interrumpo, mi querido doctor. Hay que poner orden en la casa en primer lugar. Si no hay orden en la casa, es imposible de actuar, porque esto debe actuar armoniosamente como una orquesta sinfónica. El fiscal general tiene que estar acompañado de los mejores funcionarios, más probos, y por sobre todas las cosas, que sean gentes honestas. Y tengo mucha fe en el señor fiscal general del Estado. Lo conozco, es de mi época, de mi infancia. Es un hombre sacrificado, un hombre luchador, un hombre con temperamento y carácter. Yo pienso que no cualquiera a él lo va a someter, porque lo conozco como profesional y como desde la infancia lo conozco a él y tengo mucha fe. Y tiene algo muy a favor. La familia. De familia humilde, modesta, pero honrada. Él es de Escobar. A mi pueblito de Escobar. De allí sí. Bueno, vayamos al tema que estábamos tocando, porque no toquemos la Corte Suprema de Justicia, porque eso merece un capítulo aparte. El tema del catastro y el tema del registro público. No es cuestión de ley, es cuestión de voluntad política para resolver el problema. Y en realidad ahí tal vez falte torcer un poco una ley, porque catastro depende de Hacienda y no tiene que ser así. El registro público funciona dependiendo del Poder Judicial, sí. No tiene que ser así. Entonces, allí probablemente, yo sé que un senador estuvo trabajando en eso, no sé cómo quedó, parece que acá pues también las cosas políticas, cuando el que está llevando adelante un trabajo es del signo político contrario al tuyo, le pones todas las trabas y no tiene que ser así. Acá tenemos que poner todo el hombro para que podamos resolver esas instituciones deficitarias. Entonces, doctor Garcete, que la nueva república nos traiga varios senadores que contigo puedan realizar los trabajos de manera eficiente y de manera honrada. No sé si habrá, no sé si hay, pero lo tuyo sí me garantiza que puede significar un aporte importante al Senado de la República. Otra persona a quien le conozco allí, que me merece mucho respeto, es el ingeniero Pedro Ferreira. Y creo que habrá también otra gente. Hoy lo escuché a Acevedo, o ayer, anoche. Estaba sintiéndose orgulloso por los candidatos que tiene para el Senado. Y lo citó así de paso a Ferreira, pero lo citó en uno de los primeros lugares que la juventud tiene su lugar en el movimiento que él está liderando. Entre paréntesis, un movimiento que fundé yo con otros. Felicidades, doctor. El movimiento no hace en vano. Nueva República.
pero que infelizmente se torció lo que se quiso hacer. Y entonces el único responsable tiene nombre y apellido. Es Euclides Acevedo. Eso significó mi salida y la salida de otra gente. Y que estaba llenando el local de la Nueva República, allá sobre la calle República Argentina. Lleno estaba eso todos los días. Y después de producirse estos acontecimientos, como la venida de estos extranjeros que quisieron llevar adelante un trabajo electoral, no hicieron otra cosa que venir a pedir dinero a la gente. Entonces, a este equipo de gente lo saqué yo. Yo me responsabilizo de eso. Pero no se hizo las enmiendas pertinentes desde mi punto de vista. Y lastimosamente perdimos el concurso de mucha gente valiosa. Sí. Pero quedan ustedes. Y sí, siempre hay que partir de los errores para llegar a las grandes conquistas, a los grandes objetivos, ¿verdad? Los errores nos enseñan muchas veces, poco doloroso, caro, ¿verdad? Pero en fin nos enseña. Y dentro de eso también tengo, los jóvenes me importan mucho. Me duele no verle a los jóvenes no involucrarse en el quehacer político. Y yo no sé, nosotros como jóvenes, para más en la época de la dictadura, con peligro, hacíamos dentro de la universidad, yo estaba en la Universidad Católica y éramos los controlados y manejados por el entonces ya fallecido señor Ramón Aquino, el moderador de la Católica. La Católica. Igual nos manifestamos y luchamos y seguimos luchando. Y los jóvenes hoy se volvieron indiferentes y me duele porque es el futuro de ellos. El presente de hoy es ya de ellos, ya no existe futuro. Y me gustaría, ¿verdad? Y son mayoría, podían cambiar y torcer el curso de la historia. Pero a lo mejor tienen que, por ahí mañana puede ser que se despierten. Y les insto a ellos para que participen en el quehacer político, que vayan y voten, elijan a quien quiera. Hay, creo que 13 candidatos a presidente de la República. Nunca he visto tantos candidatos a presidente de la República. Y otro sector muy desprotegido a quien le tengo muy en cuenta son a nuestros hermanos originarios, a los que le llamamos indios. Gente que viven a lo que Dios es grande. Me tocó estos días quedarme en una barrera de ellos, un corte de ruta, lleno de criaturas y mujeres. Y le pregunté dónde están los más grandes y me dice que ellos no vienen porque son apaleados por las autoridades, por la policía. Entonces a la criatura, así que le pregunté, ¿y cuál es el problema? Va, con la problema, le dije. Vive y votar Oreñem Gají, me dijo. ¿Y quién le asiste? Como un nativo originario ayer fue educado de que tenía que vivir en el monte con miel y de la casa. Y hoy ya no hay monte ni miel, murieron todas las abejas. Ya no hay bosque. ¿Quién le enseñó a cultivar? Nadie. Ellos tenían que tener una asistencia integral permanente de organismos técnicos del Estado para producir la comida, inclusive después producir y vender también para tener su dinerito y que viva en su aldea, que viva su cultura, respetando lo que es ancestral, ¿verdad? Los indígenas tienen también algunos institutos de enseñanza que les enseñan permanentemente, que son las cooperativas. Los indígenas del Chaco, los que están en la zona de Loma Plata, Filadelfia. Loma Plata, Filadelfia, Neuland, son gente que vive bien, son gente trabajadora, son gente que reciben el dinero en efectivo por su trabajo, tienen lindas casas. En la zona de Neuland es un espectáculo. Y en Itapúa
hay una cooperativa donde hubo un pastor protestante, un pastor cristiano, tiene a su cargo el trabajo con ellos y el año pasado obtuvieron una ganancia de $400,000. O sea, es cuestión de organización, es cuestión de llevarlos a un trabajo digno y que tengamos un poco más de interés en aquellos que no pueden. Nuevamente él está ausente. Y el ausente, pues los funcionarios del Estado están para llenarse los bolsillos, llevan la plata ajena. El funcionario acá, ahí el embajador norteamericano salió y dijo el contrabando en Ciudad del Este. Y no ve el contrabando que todos los días está viniendo de la Argentina acá. Eso no tiene que preocuparse de él, pero es una preocupación que tenemos que tener nosotros. Ayer ya hubo una explosión de nafta en Villa Elisa. Pero yo te puedo asegurar y te puedo jurar que esto es cierto. Cada 20 metros desde el puente Remanso hasta Benjamín Acebal hay un puesto donde se vende nafta y se vende gasolina. Porque Dios es paraguayo. Ya no se produjo una explosión. Cualquiera que largue un cigarrillo. Bueno, y las veces que paso, yo voy cada semana al Chaco. Y le digo a los policías y le digo a los de la caminera, ellos no saben, ellos no ven. No ven, no escuchan. Es una desgracia. Pero te vuelvo a dar la palabra, doctor, porque estamos a 3 minutos de la culminación del programa y queremos escucharte más. Bueno, mi querido doctor, en primer lugar agradecerle a usted infinitamente por invitarme. El tiempo es apremiante, hay muchas cosas de que hablar, nuestra realidad es muy profunda, hay muchas cosas que ver y revisar en este país. No solo vamos a solucionar con leyes, necesitamos revisar íntegramente por qué no funciona el engranaje del Estado, dónde está la falencia, y si hay la falencia, corregir, y si hay que castigar y mandarlo a la cárcel, hay que hacerlo. El que es como el VAR se revisa. Entró en Orsay, lo siento mucho, eres mi amigo, eres mi correligionario, pero lo siento, la justicia será a cargo de usted. No debemos ya apañarle a nadie. De lo contrario, no vamos a tener solución ni con 10.000 leyes, porque luego se hace la rosca. Y la rosca que hace se encubren. Y a las víctimas le victimizan más porque ellos son victimizadores de las víctimas. Al pobre cristiano se le despoja, luego se le vende una cosa ilícita, luego se le persigue y cada vez que se lo encuentra, se lo aprieta. Eso es irregular, es una cosa robada. Bueno, toma tanto. Y ahí eso no podemos vivir más así. Doctor Garcete, te deseamos mucho éxito en el trabajo electoral que estás realizando para ser senador. Mereces ser. Y el país espera mucho de vos y tu experiencia. Quiero aprovechar la oportunidad para decir a la ciudadanía que nosotros continuamos con nuestro estilo de conducir un programa, con nuestro sistema de traer a lo mejor que tiene este país, no a cualquiera. Y el próximo entrevistado va a ser el embajador ruso en el Paraguay. Entonces vamos a aprender mucho de él, vamos a ver nuestro relacionamiento con Rusia y vamos a tocar el tema que hace a la realidad que se está viviendo hoy, la guerra ruso-ucraniana. Entonces, también eso comunicamos a la opinión pública, agradecemos a la opinión pública y pedimos, aprovechando la circunstancia, para que se vote el 30 de abril por los mejores. En trayectoria, en capacidad y en honestidad
y aquellos que defiendan la identidad nacional. Y que tengan vocación de servicio. Sí, señor. Porque somos servidores públicos. Estamos mal acostumbrados a que nos sintamos jerarcas. No, tenemos que servir al pueblo. Ya. Muchas gracias, doctor Gacerte, por tu presencia. A usted, senador. Y entonces, al terminar este programa, nos despedimos hasta la próxima.